Hola, amigos y amigas. El 29 del mes pasado se celebró el Día Mundial del Corazón. ¿Y por qué dedicar un día al corazón? No es el corazón del amor, es el objetivo de llamar la atención a toda la población sobre la importancia de cuidar el corazón. Como todos sabemos, el corazón es el órgano que controla el resto de órganos de los seres vivos, por el caso de nosotros los seres humanos, porque él es responsable de bombear los nutrientes necesarios para el metabolismo del resto de órganos. O sea, no solamente para él poder funcionar, sino que también para el funcionamiento del resto de órganos, de los órganos, cerebro, hígado, riñón, etcétera. Y que por lo tanto hay que garantizar que él se mantenga en condiciones de salud, de salud. Hoy por hoy, los principales o las principales condiciones que afectan la salud del corazón son hábitos, son los hábitos. Es decir, la gente tiene que tomar medicamentos para contrarrestar los efectos de hábitos. El hábito de la vida sedentaria, de la sociedad moderna, el hábito de los alimentos que consumimos, la mayoría no saludables, el hábito de, de consumir tabaco, el hábito de consumir alcohol en exceso. Si todos estos hábitos terminan dañando al corazón, y eso se expresa cada vez que uno estudia la situación de estos hábitos en la condición, en la realidad dominicana. A todo esto hay que agregarle las condiciones psicológicas, lo que hoy en cardiología se denomina determinantes sociales y económicos de la salud cardiovascular, sobre los cuales se han publicado muchos documentos, pero que todos se centran en cómo las privaciones materiales de la gente, cómo el no acceso a servicios de salud, cómo los diferentes tipos de acoso a lo que es sometido la gente, fundamentalmente los acosos financieros y los acosos laborales, se constituyen en los principales factores estresores. A todo esto también hay que agregar la situación en las comunidades donde vive la gente. Si las comunidades cuando se vuelven violentas, se tornan estresantes para la población porque no puede salir. No puede salir al parque, no puede salir a caminar, vive inquieta cuando sus hijos están en la calle. Y de todo eso la República Dominicana es abundante, es abundante. De ahí que tener un día para celebrar el corazón es decirle a la población, hay que luchar por superar todos estos hábitos y todas estas condiciones que son dañinas para la salud cardiovascular. Nosotros, los médicos, tenemos muchas eh, herramientas con que tratar las enfermedades. Pero por más herramientas que tengamos para tratar las enfermedades, nunca vamos a evitar el resultado final de una enfermedad. No hay enfermedad sin un porcentaje de quienes la padecen que fallezcan. No la hay. De ahí que un médico verdadero tiene que estar consciente de todos esos determinantes que el American Heart
publicó en el año 2022, pero que vienen en la Organización Mundial de la Salud desde el año 2005, pero que lo que somos marxistas o hemos estudiado el marxismo, lo vimos en la descripción que hacía Federico Engel en el siglo XIX, cuando se refería a las condiciones en que vivían los obreros ingleses, y que ya Federico Engel decía que esta gente estaba más expuesto a enfermar y morir que los empleadores. Y eso, después de varios siglos, se continúa, en vez de estarse reduciendo, continúa empeorándose, empeorándose. Y naturalmente que este llamado es a que lo que nosotros podemos hacer por voluntad propia para cuidarnos, pues sí, el autocuidado, pues nosotros lo desarrollemos. En el caso de los médicos, tenemos que hacer muchos esfuerzos para diagnosticar estos determinantes. Hay inclusive escalas para uno evaluar los niveles de estrés crónico que tiene la gente, porque la mayoría de estas condiciones sociales y económicas, su principal efecto sobre la salud cardiovascular es por su capacidad para producir estrés. Y el estrés genera mucha inflamación. El estrés también genera una mayor tendencia a tener hábitos no saludables, fumar más, beber más alcohol, llevar vida más sedentaria, aumentar de peso. Por eso ustedes ven que con una simple pregunta, ¿cómo usted duerme? Muchas veces que los médicos la pasamos por alto. Es el principal indicador de que hay que hacer algo para que nuestros pacientes superen el estado de estrés crónico en el que están viviendo. La otra posibilidad es hacer lo que se conoce como una de estas escalas, que hay escalas de 8 variables, hay escalas de 10 variables y hay escalas de 14 variables. Y con esas escalas yo puedo medir el grado de estrés crónico al que está sometido mi paciente. Y muchas veces no logramos controlar ciertas condiciones como son la hipertensión, la diabetes y otros factores de riesgo, simple y llanamente porque nuestro paciente está sometido a un grado de estrés excesivo que le impide controlar la presión arterial. Naturalmente que también celebrar este día es un llamado a los gobiernos a que impulsen políticas públicas que permitan que estos factores estresantes sean reducidos a la mínima. Generar empleo, pagar buenos salarios, mejorar las condiciones de vida de la vivienda de todas estas personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, en la orilla de ríos, de cañadas, mejorar la seguridad en el que vive la gente, esa seguridad ciudadana. Y naturalmente garantizar el acceso a servicios de salud, que es una de las cosas que más se niega aquí. ¿Y por qué se niega aquí? Primero, por la ausencia de un primer nivel de atención cardiovascular de calidad. Así, aquí el paciente que se quiere atender tiene que salir a un centro de segundo o de tercer nivel para ser bien atendido. Segundo, porque hay muchos servicios que para una buena atención cardiovascular no están disponibles en la mayoría de los centros. Y con esto lo que estoy señalando es que hay muchos centros que carecen de las herramientas necesarias para hacer una buena evaluación cardiovascular. Y la gente tiene que movilizarse a lugares apartados de donde viven. ¿Y quiénes son los que menos pueden ir? Los que tienen limitaciones económicas o los que tienen limitaciones de transporte, como son las personas mayores, las personas con cierto nivel de discapacidad y, como dije, las personas con carencia de recursos económicos porque no pueden pagar un transporte. Es decir, que los gobiernos tienen mucho de qué hacer para garantizar
que el corazón siga siendo saludable, porque es la principal razón por lo que la gente en República Dominicana fallece. Antes de la pandemia, señores, aquí morían 40%, 38, 40% de los dominicanos morían de enfermedad cardiovascular. Con la pandemia se transfirieron tantas muertes a las enfermedades pulmonares, que era donde estaban las principales manifestaciones del COVID. Y nosotros vimos en el año 2020 más de 8,000 muertes reportadas como infecciones respiratorias, cosa que nunca ha ocurrido. Pero detrás de eso, mucha gente tenía enfermedad cardiovascular, nada más que fue etiquetada como muerte por COVID, y eso de una u otra manera hizo que una proporción de personas bastante alta fueran etiquetadas como muerte por enfermedades pulmonares y no por enfermedades cardiovasculares. Y ahí que cuando uno observa las estadísticas del año 2021, que reporta el Burden Mundial de Enfermedad, ve un descenso en la proporción de gente que muere por enfermedad cardiovascular. Todavía estamos esperando que este conglomerado de datas sobre todas las enfermedades a nivel mundial sea actualizado para uno saber qué pasó ya en el año 2022, 2023, 2024, que son años que ya han transcurrido y que se puede tener informaciones de lo que ha pasado con respecto a la enfermedad cardiovascular. Un desafío importante de acceso a servicios de salud es el tema de los medicamentos. O sea, eso es una desgracia en República Dominicana para tratar un paciente hipertenso, un diabético, una persona con dislipidemia, los pacientes con falla cardíaca. Porque aquí casi siempre la política del gobierno no responden a un interés de la sociedad, sino que responden a intereses de grupos de presión. O sea, aquí es más fácil garantizarle a un paciente un cateterismo cardíaco que garantizarle los medicamentos para la presión arterial. Pero resulta que no darle los medicamentos para la presión arterial y el paciente mantenerse en una condición de descontrol de la hipertensión eleva entre 2 y 3 veces la posibilidad de hacer una complicación cardiovascular, que lo puede llevar a la muerte, lo puede llevar a la discapacidad, tanto el accidente cerebrovascular como el propio infarto agudo del miocardio. Por eso en nuestro medio el 22% de todo el que fallece se puede explicar por la presión arterial elevada, que es el factor de riesgo que más aporta a la muerte en sentido general en República Dominicana. Y ya luego usted tiene ahí el tema de la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo, la alimentación, la contaminación ambiental, que aportan en promedio entre 12 y 15% de toda la muerte pueden ser explicadas por ellos. Por eso los médicos no simple y llanamente tenemos que ser gente con un estetoscopio. Y yo lo digo mucho a mis colegas, y en los últimos tiempos he estado hablando mucho de estas cosas, porque nosotros tenemos que dejar de ser personas individualistas, de gente que nada más nos preocupemos por sentarnos en un escritorio, chequear a nuestros pacientes, recetarle un medicamento que en un porcentaje elevado de los pacientes, por lo menos a nivel de los hospitales, la gente no lo va a poder comprar. Y todos nosotros los médicos sabemos que un paciente con un medicamento que no controla su enfermedad tiene igual posibilidad de tener complicaciones por cualquier factor de riesgo, el más estudiado es la hipertensión arterial, que cuando un paciente no padece de la hipertensión o tiene la presión controlada. Por ejemplo, los estudios que se han publicado en metaanálisis, un paciente hipertenso que logra controlar la hipertensión, su probabilidad de tener una complicación es de un 15%.
Pero cuando ese paciente toma medicamento, pero por cualquier razón no la tiene controlada, entonces la probabilidad de que ese paciente tenga una complicación es de un 60 a un 70%. Es decir, que cuando uno compare 4 y 5 veces más el riesgo que tiene un paciente, aún tomando medicamentos, pero no controlado, de hacer una complicación cuando se compara con el que está controlado. ¿Y aquí de qué depende que la gente se tome los medicamentos? Intervienen muchos factores para la no adherencia a los medicamentos. Yo creo que eso los médicos tenemos conciencia de eso, que van desde los efectos colaterales, condiciones de comorbilidad que tiene la gente que impide que puedan tomarse los medicamentos ideales, pero a todo esto hay que agregarle el abandono del tratamiento por falta de recursos económicos. Y en República Dominicana, menos, óigame lo que le estoy diciendo, menos del 5% de todo lo que se consume en medicamentos se lo cubre la seguridad social a la gente. O sea, aquí aproximadamente unos 70, 62, 63 más 200, casi unos 80,000 millones de pesos en medicamentos que se consumieron en el 2024. De eso, menos del 10% lo cubrió la seguridad social. El resto lo tiene que comprar la gente de sus bolsillos. Y quienes no lo pueden comprar, simple y llanamente tienen complicaciones tempranas, tienen muerte temprana, muerte prematura. Por eso en República Dominicana la posibilidad que una gente de 40 años viva más allá de 15 a 20 años, eso es muy difícil. Primero porque, como dije al principio, las privaciones, o sea, esos determinantes económicos y sociales llevan a la gente a enfermar más de la cuenta. Pero segundo, que cuando enferman tampoco tienen la posibilidad de llevar tratamiento adecuado ni tener control de acuerdo al padecimiento que tiene la gente. Es decir, tú te encuentras que hay enfermedades, la mayoría de las enfermedades crónicas, en los tiempos, mientras uno la puede compensar, está haciendo chequeo frecuente. Eso tú no lo puedes hacer en un hospital. Dice, si le ven a las semanas, ven a las 2 semanas, ven al mes. No, no puedes. Por la cantidad de pacientes que hay. El tema de cómo son los horarios de trabajo en los hospitales públicos. O sea, ¿por qué? Porque mantienen salario de miseria a los profesionales para que ellos también le dediquen escaso tiempo al trabajo público. Y todas estas cosas nada más van en detrimento del pobre. Por eso a uno le llama mucho la atención el poco accionar de la gente pobre. Recuerdo, por ejemplo, de cara al tema de la insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad que tiene 4 medicamentos fundamentales, pero tiene 8 medicamentos fundamentales con 4 adicionales que en algún momento tendríamos que usarlo. Pero esos 4 medicamentos fundamentales, esos 4 pilares de tratamiento farmacológico, su costo en la República Dominicana anda aproximadamente entre 10 y 12 mil pesos todos los meses. ¿De dónde un pobre lo va a comprar? Tenemos que darle alternativas que son menos efectivas y que se sabe incrementan las posibilidades de complicaciones, incluyendo de muertes. Es decir, que solo no poder comprar el medicamento es un riesgo de muerte que tiene la gente en República Dominicana del corazón. Entonces, celebrar el Día Mundial del Corazón, pues un llamado también a nosotros los médicos a comprometernos para presionar a los gobiernos a que esos determinantes sean resueltos. Pero también es un llamado a los pacientes a saber que ellos tienen que trabajar porque esos determinantes se han superado
Y dentro de esos determinantes, insisto mucho, está el no acceso a servicios de salud. El no acceso a servicios de salud. Y esto incluye medicamentos, esto incluye atención directa desde una consulta, una cama para hospitalización y recibir tratamiento adecuado. O sea, toda esta cosa incluye. Por eso es que aprovechar este tiempo para que nosotros, los propios cardiólogos, tengamos la conciencia de que hay que abandonar la indiferencia de una sociedad más comprometida con el bienestar de la gente. Y nosotros los médicos podemos asumirlo. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de nosotros mismos. Nosotros no dependemos de jodido gobierno para ganarnos el sustento diario. Nosotros podemos asumir un compromiso de una sociedad donde la gente tenga garantizado derechos que son fundamentales para que una persona pueda vivir en felicidad y pueda elevar su expectativa de vida y enfermarse menos del corazón y morir menos por problemas cardiovasculares. Hay mucha gente que dice que no, a mí no me gustan, yo no hago más que dar una conferencia o ir a una actividad de un congreso. Pero usted no está haciendo la función de médico. Porque no soy yo que le está diciendo a usted que hay condiciones sociales y económicas que son causantes de la mortalidad de sus pacientes. Se lo dijo la Asociación Americana del Corazón. Se lo dijo el Colegio Americano del Corazón. Se lo dijo la Organización Mundial de la Salud. O sea, se lo han dicho. Lo dice todos los días la Sociedad Europea de Cardiología. Decía, hay tantos documentos e informaciones que muestran que tenemos que ir más allá del consultorio, del estetoscopio y la bata blanca. Tenemos que tener niveles de compromisos con todas aquellas situaciones que favorecen la enfermedad cardiovascular y la muerte por estas condiciones. Es la responsabilidad de nosotros intervenir para prolongar la vida. Y hasta con fuente de opinión nosotros lo logramos. El que no se quiera meter a partido político para apurar a llegar al gobierno y desde ahí implementar políticas públicas diferentes. Bueno, porque no lo haga, pero hágalo desde la perspectiva de su conferencia. Cuando va a una conferencia, introduzca los determinantes económicos y sociales que afectan la salud cardiovascular de la gente. Atrevámonos a decir que los gobiernos hacen poco para mejorar las condiciones de vida de la gente. Atrevámonos. Porque a nosotros como profesionales no nos afecta. A nosotros no nos afecta. Quiero abordar desde la perspectiva de la realidad nacional lo que está pasando con el Seguro Nacional de Salud, SENASA, a propósito del Día Mundial del Corazón. Lamentablemente, esta entidad que fue creada por nosotros en la Asociación Médica Dominicana, cuya presencia en la ley tenía establecido el público al cual le debería brindar servicio, ha sido víctima de la politiquería, el clientelismo y el cleptocapitalismo. Sectores ambiciosos vinculados a los gobiernos, asaltaron esa entidad, desvirtuaron su funcionamiento y obligaron a que esta entidad hiciera contratos con entidades privadas para apropiarse de los más de 40,000 millones de pesos que recibe esta entidad por aseguramiento. Si hay contratos para atención primaria o primer nivel de atención, para odontología, para vacuna, para
farmacias para medicamentos, señores. Tú tienes que concluir que esto no puede seguir así. Tú tienes que concluir que esto no puede seguir así. O sea que este clientelismo capitalista, no el clientelismo con la gente, porque eso es por necesidad, pero esto es por avaricia, esto es por codicia, que financian la campaña política de los candidatos y las candidatas para luego ir a apropiarse de los recursos públicos que están orientados a política pública para beneficiar a la población. Y los médicos salimos afectados, porque el SENASA lo que hizo fue que le pagaba puntualmente todos estos contratos, mientras los médicos les retrasaba el pago. Y a los pacientes empezaron a negarles servicios. Entonces, este 29 de septiembre del año 2025, encontró la salud cardiovascular en República Dominicana en crisis. En crisis la encontró. Porque cuando el principal asegurador se ve envuelto en un entramado mafioso, donde empresarios se asocian con los incumbentes para lograr contratos de prestación de servicios por encima de la ley, por encima de la ley. Porque llegar al nivel de que todos los servicios que tenía el SENASA, en vez de contratarlo directamente con los prestadores, empezó a contratarlo con estos intermediarios. Era para que estos intermediarios se lo negaran a la gente. Pero se lo negaban a la gente, pero ellos se llevaban miles y miles de millones de pesos cada año. Entonces uno espera que estas empresas vinculadas con este entramado mafioso, al igual que la gente del SENASA envuelto en este entramado mafioso, no gocen de impunidad. Que aquí lamentablemente todo el que roba y tiene muchos recursos goza de impunidad. Ahí está el cuñado de Danilo, que se robó de que sé yo cuántos miles de millones de pesos. Finalmente lo resuelve con 3 o 4 mil millones de pesos y se va rico para su casa. Y yo quería que fuera en China. Para decirlo para uno que se va rico. Quisiera que fuera en China. Pero aquí hay un entramado político, empresarial, que por la indiferencia de muchos dominicanos y dominicanas, que no le importa nada de lo que está ocurriendo. Critican, hablan, la cosa está mala, no pueden salir a ninguna parte, viven asustados, no pueden dejar su vehículo fuera. Si salen de noche viven asustados, pero siguen reproduciendo ese modelo político. Siguen apoyando a todos estos sinvergüenzas que hacen este tipo de entramado mafioso. Entonces, señores, tenemos que aprovechar este día mundial del corazón, aunque ya haya pasado, para elevar nuestra voz, para llamar a la comunidad médica y en particular a nosotros los cardiólogos a que dejemos la indiferencia, el individualismo, el creernos que lo único que importa son los pesos que nos ganamos, lo cual nos lo merecemos por lo mucho que trabajamos, porque cualquier médico para ganarse 200 o 300 mil pesos tiene que trabajar 12 y 14 horas al día, no ver la familia, exponerse durante la noche y la madrugada para tener que estar haciendo llamadas de emergencia. O
sea, no es que es fácil ganárselo, es guayando la yuca, como dicen en el campo mío. Pero que nosotros tengamos conciencia que eso no es suficiente. A mí me da apuro cuando uno ve que un compañero médico o una persona del pueblo, aún con cierta capacidad económica, se enfrenta a una enfermedad de esta, que no tiene cobertura en el seguro, en los seguros médicos, y que esa persona pudiera perder todo lo que acumuló durante 30 años, porque aquí el sistema de salud que tenemos es una mierda, que cubre para gripe, porque lo único que interesa al modelo de salud de República Dominicana es que esos capitalistas se hagan ricos nada más, los dueños de ARS, todos estos intermediarios, toda esta industria vinculada a los servicios de salud, pero los prestadores, como es el caso de los médicos y los pacientes, todavía peor, cuando nos vemos en situaciones en la que las necesidades en salud que tenemos están al margen de esa cosa que le llamamos seguridad social, pero cuyo costo implica, aquí hay tratamientos para cáncer que valen 15 millones de pesos al año. Y un médico, el médico que diga que tiene 15 millones de pesos acumulados, debe ser difícil. Lo debe haber, pero deben ser raros. Deben ser raros. Por eso a mí recientemente una paciente me decía que los médicos éramos unos abusadores, aunque me incluía a mí, pero bueno, por lo que decía, yo debo sentirme también incluido. En el sentido de que le cobraban la consulta y cuando iba a llevar los análisis se la cobraban otra vez. Óigame la preocupación de esa paciente. Por eso el médico era un abusador. En vez de pelearse con la ARS que no la protege, que debería pagarle al médico suficiente para que no le cobrara diferencia, y el gobierno regular esa relación, ella lo que se pelea con el que le da el servicio. ¿Usted imagina esa cosa? Con su amigo, el médico con el que ella le cuenta todos sus problemas, el que sabe todo de ella, con ella que ella se pelea. En esas condiciones nosotros tenemos que vivir. Pero lo peor es la indiferencia de nosotros. Nosotros hemos estudiado suficiente y tenemos conocimiento de lo que implica un sistema infuncional como el que tenemos. Porque nadie más que nosotros sabe cómo se genera un abandono del tratamiento en muchos pacientes que tenemos y cómo esos pacientes terminan complicados. No solamente que lo estudiamos, porque hay suficientes datos y estudios publicados, sino porque nosotros lo vivimos. Pero lo vivimos también cuando nos pasa a nosotros. La gente que tiene una enfermedad de alto costo, cuyo costo es tan alto que nosotros no tenemos ahorro para poderlo cubrir. Y a pesar de todo eso, nos creemos que el sistema puede continuar como está, porque nos han metido tanto miedo de que nada puede ser diferente a lo que hay, que nosotros, señores, creemos que no podemos construir algo mejor que la situación actual que está viviendo República Dominicana. Porque aquí todo lo que sea diferente a lo que hay se parece a Venezuela, se parece a Cuba, se parece, no sé a dónde más se parece, pero solo dos ejemplos. No dicen que se puede parecer a China o que se puede parecer a la antigua Europa, porque la Europa se está deteriorando mucho. No a Estados Unidos, pues eso no sirve. Eso no sirve. Es decir, a nosotros nos han metido tanto miedo que lo único diferente a esto es lo que la gente considera que es peor que lo que tenemos. De Chepa no nos dicen que nosotros estamos aspirando a parecer en Haití. Y naturalmente con ese pensamiento de que todo lo que venga será peor que esto que tenemos, lo que nos hace es que nos derrota antes de tiempo. Claro está, nos inhabilita para que nosotros estemos construyendo una sociedad que sea más funcional que la que tenemos. Y a mí que me toca, como hago vida política y todos ustedes lo saben,
de ver a mucha gente, que me manda mensajes para ver si tú puedes hablar en salud pública. Si yo no tengo relación en salud pública para esas cosas. Para ver si los medicamentos de alto costo lo tienen, lo compran, ¿qué hacen? Porque a todo eso es que no hay una política de agarrar los dineros que hacen falta para que la seguridad social cubra todos estos medicamentos, sino que tú tienes que andar pidiéndole al Ministerio de Salud Pública para que te cubra. Pero no es para todo el mundo, entonces tienes que estar buscando privilegios para que te cubra a ti. Por eso, mis queridos amigos, compañeros, médicos, cardiólogos, al hablar del Día Mundial del Corazón, solamente les puedo decir que la condición en la que vive la gente en la República Dominicana, en la que tenemos las condiciones sociales, las condiciones económicas en las que vive, la limitación en el acceso a servicios de salud, fundamentalmente medicamentos, las condiciones en las que operan los hospitales, son razones, son causas, son factores que contribuyen seriamente al deterioro de la salud cardiovascular de la gente. Superar esta condición implica que nos involucremos más allá de estar con una bata blanca y un estetoscopio en un consultorio. Está que nos comprometamos social y políticamente para que República Dominicana sea un país que supere todas esas limitaciones que caracterizan a la mayoría de la gente. Celebrar el Día Mundial del Corazón sí es muy bonito, encender luces, pero la luz que tenemos que encender es la luz de la felicidad. Esa es la luz que hay que encender. Es la luz donde a nadie le falte lo necesario para seguir vivo, para satisfacer sus necesidades, para poder gritar en este mundo, que no tiene que irse de aquí hasta para poder curar una enfermedad. Para poder curar una enfermedad. Esa es la verdadera luz que tenemos que encender. Entonces, esa luz roja que la campaña de este año nos mandó a encender, no se puede apagar. Y esa luz roja tiene que estar encendida permanentemente, primero en nuestro corazón y luego influir en el corazón de otras personas. Y que no se apague hasta que República Dominicana sea una sociedad donde los corruptos políticos y empresarios sean sacados de circulación, donde la codicia sea eliminada en el comportamiento de los seres humanos. Hasta que nosotros veamos que lo mucho o lo poco que podemos tener como nación sirve para generar esa felicidad, sirve para generar esas condiciones que van a garantizar la salud cardiovascular de los dominicanos y las dominicanas. Que esa luz que encendimos no se apague más en nuestro corazón y que desde aquí salgan esos rayos que iluminen el corazón de otros para que lo enciendan, como cuando uno prende un fósforo y enciende una mecha. Entonces nuestro corazón encendido, iluminado, tiene que servir para encender e iluminar otros corazones y que se mantengan así hasta que logremos que una mayoría de dominicanos y dominicanas nos juntemos, nos preocupemos, trabajemos para que todos y todas tengamos acceso a esos derechos que son fundamentales, que son el verdadero tratamiento para prevenir las enfermedades y la muerte cardiovascular. Así es que hasta el próximo episodio
Y como siempre, le invitamos a que compartan este video de salud cardiovascular, un espacio de la Asociación de Cardiólogos y el Servicio de Cardiología del Hospital Salvador Begotier. Y solicitarle que también a esa persona con quien ustedes compartan, le digan que se suscriban para que cada miércoles cuando hacemos este podcast, pues puedan ser notificados y en vivo puedan compartir con nosotros este espacio. Así es que hasta la próxima.